¿Y si te dijera que, en el momento más oscuro de tu vida, cuando todo parece perdido, lo imposible puede suceder? Cuando la esperanza muere, cuando el dolor parece insoportable, ¿alguna vez sentiste que Dios te ha olvidado? Pero es justo ahí, en ese instante de mayor desesperación, donde ocurren los milagros. Cuando todo parecía terminado, la fe trajo lo imposible. Prepárate para una historia que tocará a tu corazón y te demostrará que, incluso en la peor tormenta, Dios nunca deja de actuar. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu vida. Dale like y deja un comentario al final. Así estarás ayudándonos a llevar este video a más personas. Ana siempre había sido una mujer fuerte, pero en ese momento su fuerza parecía haberse agotado. Después de años de dedicación, fue despedida sin ninguna explicación. No perdió solo su estabilidad financiera, sino también su autoestima. Y como si eso no fuera suficiente, al llegar a casa, encontró una carta de despedida de su esposo. Unas pocas líneas, pero suficientes para destrozarla. Decía que no podía más, que se iba. La sensación de abandono y fracaso la aplastaba. Por primera vez, se sintió completamente sola. Las noches se volvieron interminables, y su almohada, su único confidente. Las lágrimas eran inevitables, y su mente repetía, una y otra vez, las palabras de rechazo que no dejaban de resonar en su memoria. El futuro parecía un túnel oscuro, sin ninguna luz al final. Intentaba orar, pero sus palabras se interrumpían con una duda dolorosa. Dios, ¿aún me escuchas? ¿Por qué permitiste todo esto? El silencio era la única respuesta, y aquella fe, antes inquebrantable, comenzaba a deshacerse, como arena entre los dedos. Ana caminaba por las calles sin rumbo, cargando el peso del vacío en su pecho. Miradas indiferentes pasaban a su lado. Nadie notaba su dolor. El hambre apretaba, pero su voluntad de luchar era aún más débil. Todo indicaba que aquel era el final, que ya no quedaba nada por qué esperar. Pero a veces, justo cuando tocamos el fondo, algo inesperado sucede. Sentada en un banco de la plaza, Ana observaba el mundo a su alrededor, sintiéndose invisible. El viento frío cortaba su piel, pero nada dolía más que la sensación de haber sido olvidada por Dios. Entonces, una anciana de mirada amable se acercó y le entregó un pedazo de pan. «Hija, Dios no se ha olvidado de ti», lo dijo con una sonrisa tierna. Ana tragó en seco, sorprendida por aquellas palabras. ¿Cómo esa mujer sabía lo que pasaba dentro de ella? ¿Había sido solo una coincidencia? Los días siguientes, pequeñas situaciones comenzaron a llamar su atención. Un periódico viejo, olvidado en un banco, traía en la portada una historia de superación. Hablaba sobre la fe en tiempos difíciles. En la radio de una cafetería, donde apenas tenía dinero para entrar, escuchó una canción que decía: «Espera, Dios está obrando en el silencio». Hasta un mensaje inesperado de una amiga de la infancia, preguntándole cómo estaba. Parecía un llamado, una señal para no rendirse. Ana quería creer, pero su dolor aún gritaba demasiado fuerte. Comenzó a preguntarse, ¿sería todo solo una coincidencia? ¿O Dios realmente estaba intentando mostrarle algo? Pero su vida seguía igual, sin trabajo, sin su esposo, sin perspectivas. Su fe era un hilo frágil y su paciencia se agotaba. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuánto más tendré que perder antes de ver un cambio? Lo que Ana no sabía era que el momento más difícil aún estaba por llegar. Los días pasaban y Ana aún no veía ningún cambio real. Su dinero se agotó por completo y sin otra opción fue desalojada de su pequeño apartamento.
Con una maleta en las manos y el corazón hecho pedazos, caminó sin rumbo, hasta que, de repente, se encontró frente a una iglesia. La puerta estaba abierta. Vencida por el cansancio, entró y se sentó en el último banco. Las lágrimas caían en silencio cuando escuchó la voz del pastor. A veces, Dios nos lleva al extremo, para que aprendamos a confiar en Él. Aquellas palabras la atravesaron, como una flecha, pero la duda aún resistía dentro de ella. Esa noche, acostada en un rincón frío de un refugio, Ana enfrentó su peor momento. Se sentía humillada, impotente, sin ningún control sobre su vida. Por primera vez, no pidió nada en su oración, solo lloró, entregando lo último que quedaba de su corazón destrozado. Y entonces, algo cambió dentro de ella. Decidió que, aunque no entendiera, aunque no viera una salida, confiaría en Dios. «Hágase tu voluntad», susurró antes de quedarse dormida. A la mañana siguiente, un nuevo día amanecía, pero los desafíos seguían ahí. El hambre apretaba, el frío lastimaba su piel, pero dentro de ella, una pequeña llama aún brillaba. ¿Era febrero? ¿Era esperanza? No lo sabía. Lo único que sabía era que debía dar un paso adelante, aunque no pudiera ver el camino, y fue en ese preciso momento, cuando decidió seguir adelante, que algo inesperado sucedió. Los días se arrastraban, y Ana sentía que sus fuerzas estaban llegando al límite. Había llamado a muchas puertas, buscando trabajo, pero todas se cerraban ante ella. El cansancio, el hambre, ya la hacían dudar de su propia existencia. Esa tarde, nublada y gris, después de otro intento fallido, se detuvo frente a una vitrina. Vio su reflejo, ojeras profundas, cabello despeinado, una mirada vacía. Apenas reconocía a la mujer que alguna vez fue. ¿Así termina mi historia? El nudo en su garganta se hizo insoportable y una punzada en el pecho le hizo perder el aliento, como si su alma se estuviera desmoronando bajo el peso de la desesperanza. Sin rumbo, sin un lugar a donde ir, sus pasos la llevaron frente a una iglesia. El portón estaba entreabierto y desde adentro se escuchaba un cántico suave, como un susurro al alma. Sintió un apretón en el pecho, como si una fuerza invisible la llamara a entrar. Dio unos pasos, despacio, tratando de no llamar la atención. Se sentó en la última banca. Desde el altar, el pastor hablaba con voz firme. El momento más difícil es cuando el milagro está más cerca. Dios prueba nuestra fe para prepararnos para algo más grande. Ana bajó la cabeza. Esas palabras parecían dirigidas a ella, pero su corazón aún estaba endurecido. Quería creer, pero había esperado tanto, y nada pasaba. Esa noche, acostada en el frío de un refugio, Ana dejó de luchar contra Dios. Por primera vez, su oración no fue un pedido, fue una entrega. Si aún estás ahí, ya no quiero resistirme. Haz en mí lo que sea necesario. Entonces, un silencio extraño llenó su corazón. No era la respuesta que esperaba. No era un milagro instantáneo, pero por primera vez sintió como si alguien estuviera sosteniendo su mano. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de ella susurraba que algo estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, Ana despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado, aunque todo a su alrededor siguiera igual. El refugio seguía frío, su ropa seguía gastada y su futuro aún parecía incierto, pero en su interior algo ya no era lo mismo. Con pasos vacilantes, decidió salir una vez más, en busca de una oportunidad, cualquiera que fuera. Caminó por calles llenas de gente, mientras dentro de ella, la duda y la fe libraban una batalla. Entonces,
Al cruzar una avenida, un auto frenó de golpe. Ana cayó sentada en el asfalto. Esperó los gritos, esperó los insultos, pero, en cambio, escuchó una voz sorprendida. ¿Ana? Levantó la vista y se encontró con un rostro familiar. Era Ricardo, un antiguo compañero de universidad, al que no veía desde hacía años. Impactado por su estado, la ayudó a levantarse. Insistió en invitarla a un café. Durante la conversación, Ana, con vergüenza, contó parte de su historia, sin muchos detalles. Ricardo la escuchó en silencio. Cuando terminó, él sonrió, de una forma inesperada. «Ana, necesito a alguien que trabaje conmigo. Es un trabajo sencillo, pero creo que puede ayudarte a empezar de nuevo». Ana abrió los ojos de par en par. ¿Sería posible? Después de tantos intentos fallidos, una puerta se abría, cuando menos lo esperaba. Su corazón latió con fuerza. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, y en ese instante lo entendió. Dios nunca la había abandonado. No la libró del dolor de inmediato, pero la sostuvo hasta que llegara el momento indicado. Ese trabajo fue solo el comienzo. Poco a poco, su vida comenzó a reconstruirse. Un techo donde vivir, nuevas amistades, una fe renovada. Cada detalle, cada encuentro, cada oportunidad, era como una pieza encajando en el gran rompecabezas de su vida. Y ahora, al mirar atrás, entendía que su dolor no había sido en vano, pero su transformación aún no estaba completa. Las semanas pasaron, y Ana comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esperanza. El trabajo, aunque simple, le devolvió algo más que estabilidad. Le devolvió su dignidad. Poco a poco, logró alquilar una pequeña habitación, comprar ropa nueva. Pero lo más importante, recuperó su confianza. Aunque su mayor transformación no se veía por fuera. Sucedió dentro de ella. Ya no se veía como una víctima, no más. Ahora se veía como alguien que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte. Dios no cambió su vida en un instante, la transformó, paso a paso, moldeándola en el proceso. Esa noche, al pasar frente a la misma iglesia, donde había hecho su oración más sincera, sintió un impulso. Entró, se sentó en el mismo banco, al fondo, y observó. Todo a su alrededor era igual. La voz del pastor resonaba en el ambiente. Pero esta vez no fue su mensaje lo que la conmovió. Fue la voz dentro de ella. Ahora lo entendía. Todo lo que había vivido tenía un propósito. Cada caída, cada lágrima, cada puerta cerrada, la habían traído hasta ese momento. Y aún más, comprendió que su historia podría ayudar a otros. ¿Cuántas Anas habría por ahí, sintiendo que estaban solas, sin saber que Dios ya estaba obrando en sus vidas? Ese día, Ana tomó una decisión. Su dolor no sería solo un recuerdo amargo, se convertiría en un puente para transformar vidas. Comenzó a visitar refugios, contó su historia, ofreció ayuda a aquellos que, como ella, alguna vez pensaron en rendirse. En cada abrazo que daba, en cada palabra de aliento, se veía a sí misma, en los ojos de quienes escuchaban, y entendió que ese era su verdadero propósito. El milagro que recibió no era solo para ella, era para ser compartido. Pero aún quedaba algo más, algo que debía ser dicho. Un mensaje que podría tocar muchos corazones. Si alguna vez sentiste que no había salida, que Dios estaba en silencio y que tu dolor nunca terminaría, recuerda la historia de Ana. Tal vez hoy estés viviendo el momento más difícil de tu vida. Tal vez
no veas ninguna solución. Pero escucha esto. Dios nunca te ha abandonado. Su silencio no significa ausencia, significa preparación. A veces, Él no detiene la tormenta de inmediato, porque está enseñándote a atravesarla. El milagro no sucede en nuestro tiempo, sucede en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Él actúa, no solo cambia tu situación, transforma todo tu ser. La historia de Ana nos enseña que la fe no es solo creer cuando todo está bien, es seguir confiando cuando todo parece perdido. Si hoy sientes que has tocado fondo, recuerda, ese puede ser el comienzo de algo extraordinario. No te rindas ahora, aguanta un poco más, da un paso más, sigue creyendo. Dios obra de maneras que no entendemos, pero un día, así como Ana, mirarás atrás y verás que cada lágrima, cada dolor, cada espera, tenían un propósito. Lo imposible también puede suceder en tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. No sabemos quién puede estar necesitando una palabra de esperanza justo ahora. Y recuerda, el tiempo de espera puede ser doloroso, pero el tiempo del milagro siempre llega. Dios nunca llega tarde. Confía, persevera, y cuando menos lo esperes, verás que Él siempre estuvo a tu lado. Tu historia aún no ha terminado.